Trabajo de estadística inferencial realizado por Karen, por Kaina y por mi persona Dayana. La tabla de contenidos que se desarrollará en cada una de las diapositivas son las siguientes: el error tipo 1 y el error tipo 2, la prueba de hipótesis para la media, sin t-de-Student y con una cola, la prueba de hipótesis para la media con t-de-Student y con una cola, la prueba de hipótesis para la proporción con dos colas, la diferencia de medias sin uso de t-de-Student, la diferencia de medias con uso de t-de-Study y la diferencia de proporciones. Error tipo 1 y error tipo 2. Se tiene un informe. Un trabajador del Departamento de Recursos Humanos puso sobre las siguientes hipótesis. El informe está bien hecho. La hipótesis nula sería decir que el informe está bien hecho. Y la hipótesis alternativa sería decir que el informe está mal hecho. El error tipo 1 sería rechazar. Entonces, el error tipo 1 es decir que es cierto. Por ejemplo, es decir que el informe está mal hecho cuando realmente sí está bien hecho. El error tipo 2 es no rechazar, es falsa. Ejemplo, es decir que el informe está bien hecho cuando realmente sí está mal hecho. Las consecuencias que se obtendrán del error tipo 1 es una pérdida de tiempo, ya que un informe que está bien hecho debe realizarse de nuevo. Y las consecuencias que se obtendrán del error tipo 2 puede ocasionar grandes confusiones en los datos de cada uno de los empleados y las metas de la organización. Entonces, el error que va a influir más sería el error tipo 2, ya que este va a ocasionar confusiones y también va a desviar las metas de la organización. Prueba de hipótesis para la media sin t-de-Student, una cola. La experiencia muestra que los candidatos de 20 a 30 años tienen una experiencia promedio de 10 años y una desviación estándar de 2. En el área de recursos humanos se cree que en los últimos años esa experiencia promedio ha aumentado. Si se toma una muestra al azar de 8 candidatos y la experiencia promedio resulta 11,4 años, confirma ese resultado la creencia de que el promedio ha aumentado. Suponga un nivel de significancia de 5%, es decir, un nivel de confianza del 95%. La hipótesis nula sería H sub 0, que sería la media menor o igual a 10, que se considera nula porque se mantiene. Y la hipótesis alternativa sería H sub 1, que sería la media mayor a 10, que responde a que el promedio ha aumentado. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, se está trabajando con una cola que el lado que trabajaremos depende de la hipótesis alternativa. Y después procedemos a obtener la desviación estándar del promedio. Que la desviación estándar del promedio sería hacer una división con raíz cuadrada, en el cual se toma la desviación estándar, que sería 2, entre raíz cuadrada de 8, que 8 es la muestra al azar de los 8 candidatos, o sea, sería n. Esto nos da como resultado 0,7071. Después obtenemos el nivel de significancia, que es 0,5.
nivel de significancia del 5% viene siendo igual al 0,05. Y el nivel de confianza, que es lo que le resta para llegar a 100, entonces sería igual a 1 menos A, 1 menos el nivel de significancia, que sería la resta, que esto sería igual a 0,95, que es lo que vamos a buscar en la tabla. Como en la tabla aparecen varios ceros, entonces se le agregan 3 ceros. Esto para obtener Z el nivel de significancia. Entonces, ya que buscamos en la tabla, obtenemos 1,64. Y entonces colocamos en la tabla los datos. El 95%, que viene siendo el nivel de confianza, y el 0,05, que viene siendo el nivel de significancia, y el 1,64, que es Z. Después vamos a sacar el límite inferior, o sea, este límite, que sería la media, que en este caso la media sería 10 más C, que viene siendo 1,64. Y esto se multiplica por 0,7061, que nos da como resultado 11,16. Entonces obtenemos 11,16, que esto significa que rechazamos la hipótesis, porque se encuentra en el lado del rechazo. Igual, para verificar esa información, realizamos las siguientes operaciones, que sería dividir 11,4, que es el promedio, menos 10, que viene siendo el otro promedio, dividido entre fracción de 2, que es la desviación estándar, entre raíz cuadrada de 8, que viene siendo n, que son los 8 candidatos. Y eso nos da como resultado 1,98. Entonces, aún más, porque quiere decir que es mayor el 1,98 que 1,64. Entonces, esto quiere decir que sí se rechaza. Pero si aún no estamos del todo seguros, entonces realizamos esta otra operación, que sería la probabilidad de que Z sea mayor e igual a 1,98, que es el resultado que acabamos de obtener. Como está mayor, entonces debemos de darle la vuelta para que sea al contrario y Z sea menor. Entonces se le resta 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1,98. Después eso lo buscamos en la tabla. Entonces, seguimos bajando el 1 menos lo que obtuvimos en la tabla, que sería 0,97615. Hacemos la operación de resta y obtenemos que es 0,02285. Después, en la interpretación, pues existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la creencia de que la experiencia se mantiene por debajo de los 10 años. Prueba de hipótesis para la media con T de student, una cola. Tenemos que una empresa reclutadora considera que la ocupación promedio de trabajadores es de 35 años. Se toma una muestra al azar de 25 trabajadores, lo cual da como resultado un promedio de 34 años con una varianza de 16. Se puede concluir que el promedio de edad de ocupación ha disminuido.
Supongamos un nivel de significancia de un 2.5% y un nivel de confianza de un 97.5%. Para ello tenemos dos hipótesis a evaluar. Tenemos H sub 0 o hipótesis nula, donde μ es igual a 35, y H sub 1 o hipótesis alternativa, que sería nuestra hipótesis a prueba, donde μ es menor a 34. Tenemos una serie de datos para realizar los cálculos. N igual 25, μ igual 35, x barra igual 34 y nuestra varianza igual a 16, donde A, que es nuestro nivel de significancia, es un 0.025% y nuestro nivel de confianza se sacaría 1 menos A, que da como resultado 0.975. Nuestra desviación estándar se saca dando como la raíz de 16, que sería la raíz de nuestra varianza, que da como resultado 4. Tenemos nuestra desviación estándar muestral, que sería el cálculo de nuestra desviación estándar entre la raíz de n, que da como resultado 4, raíz de 25, 0.8. Necesitamos nuestros grados de libertad para buscar nuestro dato en la tabla de TestStudent, donde sacamos que es K-1, que sería N-1, 25 menos 1 da 24. Si lo ubicamos en nuestra tabla, 24 y nuestro nivel de confianza nos da como resultado 2.0639. Para ello vamos a necesitar nuestro límite inferior, ya que si lo ubicamos en nuestra campana de Gauss, nuestra hipótesis alternativa o la hipótesis que se somete a cálculos pertenece a nuestro lado izquierdo, a nuestro límite inferior, donde sería μ menos e, que sería 35 menos 2.0639 por nuestra desviación estándar. 4 raíz de 25, que da como resultado 3335. Si ubicamos estos datos en nuestra campana de Gauss, donde tenemos el nivel de significancia, nuestro nivel de confianza, que es donde pertenece el área que vamos a aceptar, y el nivel de confianza, el nivel de significancia, el área que pertenece al área de rechazo, tenemos que nuestro límite inferior es 33.5. Nuestro resultado de TestStudent se coloca en negativo, ya que pertenece al lado izquierdo, donde tenemos que es menos 2.0639, y nuestra hipótesis a someter a cálculos es 34, donde nos damos cuenta que se encuentra en nuestra zona de no rechazo. Para ello vamos a necesitar calcular nuestro T calculado, donde se utiliza esta fórmula: x barra 1, x barra 2 entre nuestra desviación estándar, que da como resultado 34 menos 35 entre entre 4 entre raíz de 25, nos da como resultado menos 1,25, que esto nos lleva a confirmar el área de no rechazo, ya que menos 1.25 se encuentra en esta área, en el área de no rechazo, lo que nos lleva como resultado a que existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa, ya que la edad en ocupación promedio sí ha disminuido.
Bueno, vamos a hablar acá sobre la diferencia de medidas sin usar la pre-studying y el departamento de compras. Desea saber cuántas tazas de café consume el departamento administrativo al día. Se tomó una muestra aleatoria de 100 personas, se tomó una muestra con una media de 50 y una desviación estándar de 8. Después de seleccionar se seleccionó otra muestra de 40 personas con una desviación estándar de 12 y una media de 40. ¿Cuál es la probabilidad que la media de la primera no exceda la segunda? Entonces tenemos acá la media de la primera de 50 con una población de 100 y la desviación estándar de 8. Luego tenemos la segunda que es de 40, la población, una media de 50 y una desviación estándar de 12. Entonces ubicamos acá que M1 menos M2 nos da 10 y aplicamos fórmula que sería 8 menos 10 sobre 8 elevado a la 12, que sería nuestra desviación estándar, sobre 12 elevado a la 2, sobre 40 y el 8 elevado a la 2 lo ponemos sobre 100. Esto nos da 0.97. Luego buscamos en la tabla, eso nos da 0.3340. Sumamos el área, que sería de 0.50, eso nos da como total 0.8340. Y entonces concluimos que x1 menos x2 es mayor o igual a 8, es de 83.4%. Student, que dice el Departamento de Recursos Humanos, desea saber cuál de los turnos en el turno de manufactura es el más productivo, si el turno M o el turno P. Tenemos una desviación estándar en el turno M de 0.5, 0.03 en el turno PM, una número de personas de la empresa en el turno M fueron 25, en el turno PM fueron 50 y una media de 1.30 minutos en el AM y una media de 2 horas en el turno PM. Hacemos la fórmula, tenemos que 1.30 menos 2 serían 2 horas, raíz cuadrada de 0.25, que sería el elevado a la 2 de 0.5 y 0.09 sería el elevado al 0.03 de la desviación estándar. Tenemos como resultado y abajo ponemos lo que es número de personas, 25 y luego 50. Tenemos que el resultado es de menos 6.87 y acá tenemos menos 6.87. Diferencia de proporciones. Un estudio en el Departamento de Recursos Humanos reveló que 14 de 180 computadoras producidas en una línea requieren de aprobación antes de ser utilizadas, en tanto que lo mismo ocurrió para 16 de 250 computadoras producidas en una segunda línea. Se apoya que la primera línea de producción realiza un trabajo de mayor calidad. Supone un nivel de significancia del 1% y un nivel de confianza del 99%. Entonces aquí tenemos este cuadrito como de guía. Entonces, como para decir que A sería x sub 1, que sería 14, como el primer grupito, ¿verdad? Y después tenemos a n sub 1, que sería igual a 180. Entonces sería como el grupo A. Después tenemos como el grupo B, que sería igual a x sub 2, 16, y n sub 2, que sería igual a 250 computadoras. Después tenemos la probabilidad nula, que sería la probabilidad de sub 1
que sería el grupito 1, ¿verdad? 14, 18 computadoras, menor e igual a la probabilidad de sub 2. Entonces, que esto sería 16 de 250 computadoras. Después tenemos la hipótesis alternativa, que sería H sub 1, que esto viene siendo el grupito 1, ¿verdad? Que la P sub 1 mayor que la P de probabilidad sub 2. Después tenemos que sacar PC, perdón. Para eso se utiliza esta fórmula, que sería X sub 1, que viene siendo el primer grupo, ¿verdad? De 14 a 18, más X sub 2, que viene siendo el segundo grupo, de 16, y N sub 1, que viene siendo 180 aquí, más N sub 2, que viene siendo 250 aquí. Entonces aquí ya está identificado cada uno. Y esto entonces nos da como resultado en la parte de arriba 30 y en la parte de abajo 430. Haciendo su respectiva división tenemos igual a 0,07. Después vamos a identificar la significancia, que la significancia es 0,01. Entonces aquí lo tenemos. Después 1 menos la significancia. Entonces, si nosotros le restamos, obtenemos que la confianza es de 0,99. Esto se busca en la tabla para obtener Z. Entonces, ya que buscamos el dato en la tabla, obtenemos que es igual a 2,33. En este caso se está trabajando con una cola. Pues aquí ya se identificó el 99%, se identificó la significancia de 0,01%, y también tenemos identificado Z, que sería 2,33. Y luego tenemos que utilizar esta otra fórmula, que sería Z sub C, que viene siendo la probabilidad promedio, la probabilidad de sub 1 menos la probabilidad 2 sub 2, y así sucesivamente. Después entre raíz cuadrada de P sub C, que es este resultado 0,7, y después esto se le resta 1, y después por fórmula entonces trabajamos con 1 fracción de n sub 1, que n sub 1 en este caso sería 180. Entonces aquí ya lo tenemos identificado, que entonces sería, ¿verdad? El grupo 1, digamos que el grupo A viene siendo, entonces sería 14 de 180, que lo tenemos por aquí, menos 16 de 250, que también, como podemos ver, está por aquí. Y después se le resta 0. Luego ya trabajamos en fracción, perdón, en raíz cuadrada. Y ya aquí identificamos PC, que nos dio como resultado 0,07. Este 0,93 es el resultado de a 1 le restamos el 0,7. Entonces 1 menos PC. Entonces eso nos da como resultado 0,93. Después en fracción metemos entre paréntesis también 1 fracción de 180. El 1 sería fórmula, como puedes ver aquí.
y el 180 nos los da el ejercicio. Luego se le suma igual aquí 1 de fórmula más 250 que nos lo da el ejercicio. Y haciendo la respectiva operación obtenemos 0,55. Entonces, esto da como resultado que no se rechaza la hipótesis nula, ya que se encuentra a este lado, en el lado de no rechazo. Entonces, la interpretación viene siendo básicamente que existe evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula. Puede entonces considerarse que en la segunda línea de producción posiblemente está realizando un trabajo de mayor calidad que la primera línea de producción.